Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y aquí estamos nuevamente con un relato salido del libro de Sombras y Susurros, publicado por varios arqueólogos, principalmente del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Y bueno, este relato se pudo haber llamado Los niños del Monte Tlaloc o Los sacrificios del Monte Tlaloc. Vas a ver por qué. Y bueno, primero, ¿dónde está el Monte Tlaloc? El Monte Tlaloc está en el Estado de México, ¿sí? Por ahí, según unas notas, por aquí tengo mi acordeón, donde se juntan más o menos Texcoco y otro pueblo que se llama Ixtapaluca, ¿no? Entonces, entre Texcoco e Ixtapaluca, por ahí está el Monte Tlaloc. ¿Y por qué se llama el Monte Tlaloc? Obviamente, en épocas antiguas, ve tú a saber cómo se llamaba, ¿verdad? Pero acá le llaman el Monte Tlaloc porque por ahí, en las faldas del monte, en un pueblo que se llama, déjame ver si lo encuentro aquí rápidamente, se llama Coatlinchán, ¿sí? Cerca de un lugar que se llama Coatlinchán, encontraron en 1964 una escultura enorme que pesa muchas toneladas, que se supone que es el dios Tlaloc, ¿no? Bueno, como a mí no me consta, pero verdad dicen los arqueólogos y los historiadores que es la imagen de Tlaloc. Y esa imagen es la que actualmente, si tú visitas la Ciudad de México, está afuera del Museo de Antropología e Historia, esa estatua enorme, ¿no? Muy, muy ancha se supone, la imagen de Tlaloc y se encontró, pues aquí, a las faldas del montón Tlaloc. Se supone que le pedían a él que lloviera para las cosechas, los pueblos prehispánicos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que te contaré en otro video. La que te voy a contar aquí es la siguiente y el autor es el arqueólogo Víctor Manuel Arribalzaga Tobón. Sí, el lugar, como te digo, es en el Monte Tlaloc. Y en el Monte Tlaloc descubrieron que en épocas prehispánicas se hacían sacrificios de niños. Sí, se hacían sacrificios de niños, adolescentes en el México prehispánico, según lo que quedó de historia que se recogió por ahí en los siglos XV, XVI y XIV, ¿no? Ok. Bueno, Tlaloc, como te decía, es el supuesto dios de la lluvia que, ayudado por los tlaloques, esto es muy importante, ¿qué son los tlaloques? Se supone que eran unos seres pequeños que podrías pensar en ellos como duendes o un tipo de ángeles y que parecían niños. Esto es muy importante. Se supone que los tlaloques son los que hacían llover, ¿no? Tlaloc es como el rey, digamos, de los cielos y ayudado por los tlaloques exprimían, por decir así, las nubes y son los que hacían llover al piso, ¿no? Entonces los tlaloques son los ayudantes de Tlaloc. Y vivían en las nubes, así como en muchas caricaturas, otros seres, y ellos decían que en las nubes había cántaros, ¿no? Unos recipientes, digamos, imagínatelo como botellas de barro, y que ahí tenían agua en las nubes y que al darle un golpe se rompían los cántaros y entonces el ruido de cuando se rompían los cántaros se supone que son los truenos y del cántaro salía el agua y de ahí llovía hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es el imaginario, por lo menos lo que se ha recogido de acuerdo a los historiadores y los antropólogos. Bueno, el ritual en el Monte Tlaloc era una peregrinación que cuentan que se hacía hasta de 8,000 personas que subían al Monte Tlaloc a pedir lluvia para la época de siembra, ¿no? Bueno, hasta ahí todo va bien. Y bueno, se reunían, como te decía, por ahí cerca de entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopa, ¿no? Estas grandes ciudades por allá del Estado de México. ¿Y en qué época se hacía esto? Bueno, se hacía entre el 29 y 30 de abril, en la cima de la montaña, ¿no? De hecho, hay un edificio, hay ruinas allá prehispánicas, que es a donde llegaban, o sea, era un lugar de como peregrinación. En estos tiempos, para los que viven en México, sobre todo en México o en Jalisco, es como la llevada a la Virgen, ¿no? Ahora, ¿no? Que sí, que se juntan miles de personas, llegan
y llegan a un edificio que tiene muchos años. Pues allá también hay un edificio que todavía existe, donde por ahí trabajan los arqueólogos y algunas personas en épocas especiales, como precisamente 29-30 de abril, van y piden que llueva, ¿no? Bueno, el ritual antiguo se supone que se adornaba el templo, ¿verdad? Todo bonito y el sacerdote prehispánico, a lo mejor con muchas plumas. Y la cosa mala es que sacrificaban a un niño de entre 6 a 7 años. Sí, ya sé, suena horrible, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Que por cierto, me llama la atención que los antiguos mexicanos, por decirlo así, tengan estas costumbres y que los incas por allá en Perú, parte de Chile, etcétera, hacían lo mismo. Habrá que ver después cuál era la cultura común o de dónde sacaban estas cosas, ¿no? Bueno, dicen que al niño lo mataban, lo llevaban al templo, yo creo que también bien perfumado, bien preparado, ¿verdad? Mendigos, y luego lo llevan a matar y lo metían a un templo donde nada más entraba el niño y el sacerdote. El sacerdote lo mataba y le extraía la sangre. La sangre salía con una vasija, ¿no? De aquí está la sangre del niño para mostrarla, y los invitados VIP, los gobernantes y la gente rica, así como ahora, cuando es miércoles de ceniza, agarran ceniza, ¿no? Vas tú al templo y te ponen la cruz. Bueno, yo casi no voy, pero así es el ritual. Pues allá se ponían la sangre del chico, ¿no? Mataban al niño, salía el sacerdote con la vasija, supuestamente, hacían fila los invitados VIP, y entonces se agarraba con el dedo sangre y se les ponía, ¿no? Y se supone que era algo de honor y que con el sacrificio de la sangre, Tlaloc le iba a ordenar a los tlaloques que rompieran las ollas de agua para que lloviera, ¿no? Qué feo y qué tonto, pero supuestamente, según dicen los que saben, así era el ritual, ¿no? No, y peor te la cuento, que si la fila de los VIP era muy grande y digamos que a la mitad se acababa la sangre para ponérselas en el rostro, mataban a otro niño, ¿no? O sea, como si fueran puercos, dices, por carne no hay problema, ¿no? Entonces llevaban a otro niño, lo mataban, otra vez venían con la sangre en la vasija y hasta que se acabe la fila, ¿no? Imagínate, ya veo ahí la fila de 3, 4 niños por si llegaban muchos invitados a la ceremonia. Imagínate qué horrible, pero bueno. El niño tenía ciertas características, ¿no? Seguramente tenía ciertas características físicas, como color de piel, etcétera, y entre ellas dice que tenía que tener 2 remolinos en el cabello. Sí, creo que yo cumplo con eso. Entonces, si yo hubiera vivido en aquellos tiempos, seguramente hubiera sido sacrificado ahí, dizque para que yo viera, ¿no? Y tenía que tener 2 remolinos en el cabello y tenía que ser un niño así como muy llorón, ¿no? Así como al más molesto, órale, que lo maten, ¿no? Ok. Y el niño sacrificado se supone, según sus creencias, o por lo menos ese era el pretexto, que después se convertiría en tlaloque, ¿no? Entonces los tlaloques habían sido niños humanos sacrificados para que lloviera. Bueno, ok. ¿Y qué pasó? ¿Qué más pasó? Bueno, esto ya te tengo horrible, ¿verdad? Pero ahora va lo que pasó ahí. Resulta que, déjame ver aquí dónde tengo, ya. ¿Qué pasó? En una ocasión, el autor, el arqueólogo, estaban por ahí, por el Monte Tlaloc, en algún lugar, en un campamento, ¿verdad? Pues haciendo trabajos de arqueología. Y resulta que a la gente le ponían ya en tiempos modernos, ¿no? Con computadora y todo, les ponían cine, ¿no? Llevabas la computadora, llegabas un proyector, los conectabas a energía eléctrica y después de un duro día de trabajo, pues por ahí en una manta de algodón, proyectaban una película para que se relajaran en la noche, ¿no? Bueno, entonces el arqueólogo, el pueblo más cercano estaba a 17 kilómetros. Tenía él una pick-up y entonces él iba al pueblo, compraba víveres y luego regresaba, ¿no? Y la gente mientras estaba haciendo trabajos de excavación, de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en una ocasión cuando volvió del pueblo otra vez al campamento, al bajarse de la camioneta, los estudiantes de arqueología le pidieron que si podía traer a un sacerdote para bendecir el lugar, ¿no? Y entonces, pues él dijo, ¿por qué? Y le dijeron, pues es que en la noche, dice, por ahí como a las 3 de la mañana, de repente se oyen risas de niños. Y nosotros vemos que en la tienda
¿sí? Donde estás adentro, ya dormido, dice, se oyen las risas y se ven las manos de los niños, ¿no? Empujando la tela de la tienda, dice, se ven las manos y se ven las caras, ¿no? O sea, se ven del otro lado de la tela, dice, y entonces se ríen, nos asustamos, se van, dice, y esto ya tiene ocurriendo 3 días, dice, entonces ya estamos todos asustados, ¿no? Todos zurrados, diríamos alguien. Y entonces por eso queremos que venga un sacerdote, ¿no? Ok, el arqueólogo los regañó y les dijo que cómo era posible, ¿verdad? Que ellos, que iban a ser futuros investigadores, anduvieran con esos cuentos y creencias. Les dijeron que los estudiantes le respondieron que no era ningún cuento, que es lo que vivían cada noche, en las últimas 3 noches, y que no solo eso, sino que cuando se dormían soñaban a los niños y se soñaban ellos. Los estudiantes se veían en el sueño, en un sueño, digamos, como colaborativo, como común, y se veían junto con los niños. Entonces, pues se estresaban, ¿no? Verlos ahí y luego despertar y ver las manos, ¿no? Los rostros ahí a través de la tela como que quisieran entrar, pues estaban ya todos zurrados del susto, ¿no? Bueno. Entonces el arqueólogo, para decirles, mira, no es cierto, son cosas de tu imaginación, les empezó a contar lo que él vivió en otros tiempos y les contó que él tuvo una experiencia parecida, pero en sueños, nada más, donde con un colega polaco, un arquitecto polaco que él menciona, estaban los dos hace mucho tiempo, también ahí en el Monte Tlaloc, y que de repente soñaban con niños. Y dice que él soñaba una fila como de 4 niños y atrás había más filas como si vinieran formados, así como tipo ejército. Y él lo soñaba adelante con un sacerdote católico, el que no le veía la cara. Y su colega polaco soñaba a los mismos niños, pero en lugar de un sacerdote, él veía a una monja de la Orden de la Caridad, a la cual tampoco le veía la cara. La Orden de la Caridad son unas monjas que usan unos gorros muy llamativos porque son picudos, así, que por aquí vas a ver una foto cuando edite el video. O sea, si la ves nunca las vas a olvidar por su vestimenta. Y pues dice, mira, eso soñamos, seguramente fue nuestros nervios, etcétera, ¿no? Bueno, él les estaba contando esto. Cuando terminó su relato, el arqueólogo, había un señor que les ayudaba para varios trabajos ya de mucho tiempo, que le llamaban Don Francisco. Y entonces Don Francisco, cuando acabó el arquitecto de hablar, le preguntó, oiga, ¿y por dónde soñó usted a esos niños? Y entonces le dijo, como a la mitad de la montaña, por ahí en Coatlinchán. Y don Francisco le dijo, ¿sabe qué? Cuando yo era joven, en ese lugar, en los años 70, estamos hablando de 1975, algo así, siglo XX, dice, ahí había un orfanatorio administrado por monjas que traían sombreros picudos. Y se quemó, fue pérdida total y se murieron todos los niños. Todos los pueblos de los alrededores se enteraron y se quedaron muy tristes, ¿no? Porque se murieron esos niños. Cuando él dijo esto, los estudiantes se quedaron con los ay, 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 y él, el arqueólogo, pues ya mejor se quedó callado, ¿no? Como, caray, yo no sabía eso, ¿no? Entonces, al día siguiente decidieron hacer una ofrenda, un pequeño pozo donde dejaron dulces y chocolates como de ofrenda para los niños, y a partir de ese día ya no volvieron a soñar con los niños ni volvieron a despertar y ver las manitas y las caras de los niños en la parte de afuera de la tienda. ¿Sí? ¿Verdad? Mentira. Tú decides si creer o no. Este libro está creado para que los arqueólogos digan lo que de verdad viven. Y bueno, aquí terminamos esta primera parte porque hay otra todavía igual de impresionante, pero esa te la platico en el siguiente video. Gracias por estar por aquí, nos escuchamos en el siguiente espacio.